Buenas noches. Buenas noches a todas, a todos y a todes. Bienvenidos nuevamente a Dialogando con Alice. Esta noche tenemos un tema bien importante. Quizás salimos un poco de los temas que tienen que ver con el índole social y vamos a entrar un poco a los temas más económicos para seguir dialogando sobre temas de importancia a la hora de usted educarse para poder elegir mejores candidatos que gobiernen al país. Esta noche me complace presentar a mi compañero de trabajo, el profesor Osvaldo Gelabert. Él es especialista en el área de turismo, lleva 15 años como profesor en la Universidad Interamericana en el recinto de Fajardo, tiene educación graduada en el área de turismo de España, de Perú y de Puerto Rico, como guía turístico en el área de hotelería y en el área de patrimonio cultural. También es asesor de la compañía de turismo en la división de turismo sostenible y de guía turístico. Así que te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Osvaldo? Saludos a todos y a todos los que nos ven a través de tu página de Alice Pérez Senadora 2020. Es para mí un honor poder compartir contigo algunos de los conocimientos que uno ha adquirido a través de todo este tiempo, así que esperamos que de alguna manera pues sea de ayuda para lo que tú en el futuro estarás presentando. Bueno, parte de lo que es tener un buen gobierno es que tenemos que educarnos en diversos temas, ¿verdad? Porque el gobierno es bien amplio. Obviamente las personas que llegan allí tampoco son expertos en todas las cosas, pero de manera general, la ciudadanía y las personas debemos tener algún tipo de conocimiento que nos ayude a dirigirnos al plan de país que queremos hacer. Así que para eso básicamente es este programa, ¿verdad? Que las personas vayan educando, escuchando diferentes temas, haciendo propuestas también y preguntas y dudas que a lo mejor tienen o que siempre han tenido y nadie le ha contestado. Y ese es... Hoy vamos a tener un tema bien chévere porque vamos a estar hablando de turismo inclusivo, de turismo accesible y de turismo sustentable y cómo nosotros podemos utilizar una de nuestras mayores industrias, si no es la más grande industria que Puerto Rico tiene, para mejorar la economía, específicamente en el área este, porque es el área, ¿verdad?, en la que yo aspiro a representar, pero obviamente el turismo no es solamente para el área este, sino para todo Puerto Rico. Así que me gustaría que empezara definiendo qué es turismo para que la gente piense que no es solamente irse a, ¿verdad?, que es un hotel, eso quizás es parte, pero no lo es todo, para poder empezar la discusión. Sí, pues mira qué bueno que me hacen la pregunta, porque uno de los primeros clichés que las personas tienen cuando hablamos de turismo es agarrar las maletas y salir en un viaje a un destino X, Y, Z. Y eso está muy bien desde la perspectiva quizás del pasajero, una definición simple. Pero el turismo es una actividad sumamente compleja y por definición académica se establece a través de la Organización Mundial de Turismo como todas aquellas actividades que nosotros realizamos
durante nuestros viajes y estancias en lugares fuera de nuestro entorno habitual por un periodo consecutivo inferior a un año, siempre y cuando estas actividades no sean así remuneradas. Y básicamente esta es la definición académica, ¿verdad? Y fíjate que implica que la persona tiene que salir de su entorno, entiéndase de su hogar o de su área de vivienda común o de trabajo, y debe haber un traslado y obviamente pues una estancia en un lugar que obviamente no es su lugar habitual. Y obviamente eso va a venir atado a una serie de actividades que las personas van a realizar en ese lugar. Y es precisamente eso lo que hace que la actividad turística pues, sea una dinámica, sea una interesante, sea una que aporte inclusive al bienestar físico, social y mental de las personas, por la capacidad que tiene de trasladarte, de cambiar de ambiente, el que tú puedas interactuar con otras culturas, con otras personas, o inclusive siendo tu propio país con otros pueblos, y eso nos va a permitir a nosotros, por consiguiente, tener un enriquecimiento a través de las experiencias. Así que básicamente podemos decir a gran escala qué es lo que es el turismo, ¿no? Pero hay que Esta mañana había un señor en un noticiero del país que está haciendo turismo interno en una Vespa, ¿verdad? Una motora, y ha ido a los 78 municipios, hizo un mapa, digo, lleva 4 años según lo que le explicó, haciendo recorridos y, ¿verdad? Aprendiendo de todo lo que ofrecen los diferentes municipios. Me pareció bien interesante su actividad y su propuesta. Sí, eso demuestra inclusive la capacidad que tiene Puerto Rico a través de la riqueza que tienen los municipios, tanto natural como cultural, arquitectónica, historia, que podemos ofrecer y tenemos la capacidad de ofrecerle una experiencia distinta en cada pueblo a las personas que nos visitan. Y eso, pues, eso implicaría que nosotros deberíamos saber o reconocer con qué contamos, ¿verdad? Con qué cada municipio tendría para ofrecer que pudiera aportar a esa experiencia turística. Ya sí. de aquí ¿verdad? O la persona que venga del extranjero. Claro, es importante que, es como yo cuando estoy en clase, le digo a los estudiantes, hay municipios y hay municipios, ¿verdad? Y cuando lo digo, no lo digo menospreciando a aquellos que quizás están en unas desventajas económicas, sociales, etcétera. Simplemente está estudiado, ¿verdad? Que no todos los municipios, en el caso de, ¿verdad? Refiriéndonos a Puerto Rico, necesariamente tienen o deberían o tienen un desarrollo turístico al 100%. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vamos a planificar el turismo para que en efecto sea de beneficio para todos. Fíjate que aunque te digo que van a haber unos eximidos de la actividad directamente relacionada, pero van a verse beneficiados. ¿Cómo se ven beneficiados? Porque van a ser parte de un complemento de la oferta turística. Me explico. Por ejemplo, una persona llega al aeropuerto de San Juan, pero si ve el Yunque, para llegar al Yunque va a pasar por 4 municipios antes o previo a llegar a la entrada principal de nuestra reserva del Yunque, que es una reserva de la biosfera de la humanidad. Pero eso significa que yo necesito habilitar turísticamente no solamente la entrada del Yunque, lo cual está muy bien, sino que todo lo que conlleva llegar al Yunque debe estar trabajado en beneficio de la actividad turística. Eso significa que tanto Canóvanas, Loíza, Río Grande, Carolina, deben estar habilitados turísticamente para hacer accesible la actividad turística que las personas van a llevar a cabo en el Yunque. Que aunque uno diga, pero fíjate, ellos van a estar en el Yunque, ¿por qué yo tengo que pensar en Carolina o en Canóvanas? Porque el turista para llegar al Yunque tiene que pasar por allí. Así que son parte de la cadena de valor turístico. Y es bien importante de que si la persona está perdida, de que si la persona le dio un antojo a mitad de camino y se paró en el kiosco de Don Juan, por decir un, ¿verdad? Hipotético, Don Juan esté capacitado y educado para entender cuál es su rol
como comerciante para atender también adecuadamente al turista, que sepa dar direcciones, que lo sepa comprender, entender, que pueda de alguna manera satisfacer las necesidades que ese visitante tiene de camino al yunque. Bueno, siguiendo esa línea, todos deberíamos estar preparados para orientar y dar, ¿verdad? Darle el mejor servicio posible a un... En la calle te pueden parar para preguntarte, ¿verdad? Ha pasado, pasa todos los días. Y en ese aspecto estamos dando un servicio. Sí, por eso es que es importante el aspecto de la educación, del conocimiento. Por eso es que es importante el que aprendamos a valorar que esa persona que está pidiendo nuestra ayuda a través de un servicio no es solamente ese momento. Esa persona viene, en el caso de un visitante extranjero, está aportando por cada movimiento que hace a la economía. Entonces a lo mejor tú dices, bueno, pero es que yo lo que tengo es un huerto de guineos en mi casa, ¿verdad? Yo tengo una plantación de guineos. Pero lo que pasa es que esos guineos, a lo mejor cuando tú los vendes, no sabes que esos guineos tú los estás vendiendo a un restaurante, a una pequeña cafetería, que ese producto al final va a estar siendo consumido por un visitante. Entonces, por eso es importante que todo el mundo, ¿verdad? Tenga presente que somos parte de una cadena de valor turístico. Y por eso es importante que si el gobierno va a apostar a la actividad turística como un ente de desarrollo económico con el fin de mejorar el bienestar social, comunitario, ambiental y de desarrollo en una región, pueblo, ¿verdad? Comunidad, esté siempre presente todos los aspectos, ¿verdad? De la apuesta de lo que es la actividad turística. Mira, voy a alterar el orden, pero es por las preguntas que están haciendo, porque si vamos a tocar lo que es el Hay preguntas, turismo. hay preguntas. Sí, es que preguntaron aquí si o sea, es un comentario más bien. Es necesario que nuestro turismo crezca y que los hoteles y resorts, en cuanto a precios, sean más accesibles al bolsillo del turista promedio. Y sí vamos a tocar, sí vamos a tocar el tema de Sí. turismo accesible. Así que en ese sentido, quizás vamos a empezar por ese tema para poder aclararle a esta persona. Pues mira, eso es parte de la accesibilidad. Uh-huh. Esto que tú estás mencionando es parte de la accesibilidad. Toda esa inclusión de ideas y de necesidades son parte de la accesibilidad. Puerto Rico ofrece una variedad de hoteles y de servicios de alojamiento diversos. Obviamente, las cadenas hoteleras tienen unos estándares internacionales basados, ¿verdad? Se hace un análisis de la competencia, del nivel de demanda que tiene un resort o un hotel, y basado en eso es que se establecen los precios. Obviamente, yo no puedo decirle a un hotel que se establece por una categoría de 5 estrellas que tenga un precio de una casa de alojamiento, porque también tenemos que entender, como, ¿verdad? En general, que el costo de producción del servicio que se lleva a cabo en un resort de a lo mejor 600 cuartos, que está generando unos 800, 900 empleados, no es el mismo costo que tiene una casa de huéspedes que a lo mejor genera 3 empleos, o sea, o que tiene 3 empleados con 9 habitaciones y que obviamente puede darte un costo por noche de unos 65, 70 dólares, porque para él va a ese precio, el dueño o propietario de ese negocio entiende que tiene una ganancia y puede satisfacer unas necesidades para los visitantes. Mientras que el resort, el costo de producción operacional para poder llevar al nivel de lo que el cliente espera de un resort 5, ¿verdad? Una categoría mayor, el costo para producir ese servicio es mayor y lamentablemente, pues como todos entendemos, ese costo se le pasa obviamente al cliente. Pero Puerto Rico, en efecto, tiene una variedad de alojamientos muy diversos que cumplen básicamente con los estándares para poder satisfacer todos los grupos sociales. Ahora bien, que tenemos un reto y una oportunidad para promover el desarrollo de quizás una infraestructura de alojamiento más accesible. Claro que sí. De hecho, tenemos ejemplos internacionales, grupos comunitarios, municipios turísticos, inclusive en otros países,
que han puesto muy en serio la apuesta a la actividad turística y han podido establecer medios de alojamiento accesibles. Aquí en Puerto Rico hubo, a través de la compañía de turismo, creo que hace 2 cuatrienios, hubo un programa que yo creo que cumplía muy bien con esa necesidad. Lamentablemente, pues, no sé si pues, por cuestiones políticas o simplemente porque no tuvo quizás no se regó la voz, ¿verdad? Por decirlo así, de que había una oportunidad para los municipios, especialmente para los alcaldes. Era el tema de las posadas. Era un proyecto que de alguna manera se atemperaba a lo que era el tema o a lo que es el tema de los paradores puertorriqueños. Pero las posadas, y quizás esto a ti te va a gustar, Ali, porque he hablado contigo, y las posadas lo que busca es rehabilitar los centros urbanos. El tema de las posadas fue una iniciativa donde se seleccionaban edificios de interés arquitectónico, ¿verdad? Ya sean históricos o que fueran bonitos, pero quizás estaban abandonados, quizás no estaban en las mejores manos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, teniendo en consideración la apuesta del valor histórico, cultural, patrimonial. Y entonces el municipio se le daba la oportunidad que el municipio tuviera iniciativas de, en efecto, adquirir esa propiedad y desarrollarla turísticamente, o sea, en este caso, creando una hospedería, lo que llamamos posada, pero el requisito es que estén los cascos urbanos. Y eso es bueno, es una iniciativa muy buena porque de alguna manera ayuda a rehabilitar esos cascos urbanos que muchas veces vamos por los pueblos, hay muchos edificios abandonados, terreno abandonado, y eso en efecto genera unas oportunidades tanto para crear empleo y a la misma vez para satisfacer una demanda que busca unos precios más asequibles. Bueno, pero hay que hacer un plan también de cómo se cuidarían estas posadas o estos centros recreativos que también los hay, que la gente se puede quedar, porque tengo una compañera que, por ejemplo, pasó un video de cómo estaban estas áreas recreativas en el área de Boquerón, que pues están abandonados, igual que en otras áreas, ¿verdad? Y entonces esto también denota que no hay un plan, o sea, construyo estos cuartos que puedo alquilar, que tiene una zona recreativa, que tiene la playa de frente, no sé, ¿verdad? Como lo hayan organizado, pero pasa el tiempo y como que dejan de darle el mantenimiento, ¿verdad? Que se requiere, y entonces pues siendo una alternativa, ¿verdad? Más accesible a quizás todo el mundo, pues de momento se convierte en algo que no tenemos, y entonces es parte del plan de cómo entonces vamos a funcionar para supervisar esto, para que se dé continuidad, para que se le pueda dar uso. Pues mira, precisamente tocas un tema que es de suma importancia en el aspecto turístico. Es que hay una desfase de la comunicación y los roles que tienen algunas dependencias. Por ejemplo, el otro día vi un video que quizás está atado a lo que tú mencionas, del estado en el que se encuentran el balneario de Boquerón en este momento, ahora que tú mencionas. Y en efecto, eso implica que no hay una conexión entre lo que es recursos naturales, compañía de parques nacionales, compañía de turismo, entre la urgencia y la necesidad de mantener en condiciones óptimas estas instalaciones para el uso y disfrute, que de hecho representan, yo creo que la mayor demanda de este tipo de alojamiento que tiene el gobierno es de puertorriqueños. Exacto. Y en efecto, ahí tenemos una oportunidad de desarrollo, el balneario de Luquillo, hay otras áreas en el área este que podrían muy bien establecerse unos buenos planes de desarrollo de infraestructura turística que pueden muy bien atemperarse a las necesidades que tienen las personas, que a lo mejor dicen, bueno, yo no tengo el dinero para quedarme en un hotel 5 estrellas, pero puedo adquirir una noche en una hospedería municipal en unas condiciones decentes, ¿verdad? En unas condiciones que en efecto satisfagan el uso y disfrute de una familia puertorriqueña común, que es la norma hoy día. La playa de nosotros que es tan hermosa la tenga de frente, que tenga algunos servicios recreativos, que podamos salir de nuestras casas y, ¿verdad? Pero me gusta la idea porque hablaste de este desarrollo desde la perspectiva municipal y desde la perspectiva comunitaria,
que también lo podemos mirar ahí de cómo se pueden capturar este tipo de espacios para crear, ¿verdad? Entonces, algún tipo de servicio turístico, no necesariamente tiene que ser que la persona se quede, ¿verdad? Porque pueden ser hasta servicios que se le den o actividades que se puedan incluir dentro de un paquete turístico. Claro, porque precisamente era lo que te comentaba, el municipio a lo mejor no tiene que contar con un hotel, pero a lo mejor tiene un museo de historia del municipio, a lo mejor tiene un centro artesanal, a lo mejor tiene un parque recreativo para niños, a lo mejor tiene un cine, a lo mejor tiene un teatro. Y por ejemplo, yo me puedo estar quedando en Luquillo, pero por la noche me voy al teatro, ¿verdad? Ahora que lo inauguraron hace poco en Fajardo, a ver una obra. Y en Fajardo a lo mejor salí del teatro y cené, estoy aportando nuevamente, comprar las taquillas para el teatro que aporta la economía. Me voy a cenar a un restaurante en el área de la costa en Fajardo y también estoy aportando, generando y creando empleo a través del consumo en ese lugar. Y luego me regreso a Luquillo a pernoctar, en el cual también estoy emitiendo un gasto por pernoctación por noche. Entonces Bueno, y vemos... ahí vemos los enlaces. Esa Exacto. que es bien importante, ¿verdad? Yo la tengo bien contemplada en mi plataforma, de esos enlaces que se tienen que hacer entre los diferentes recursos, ¿verdad? El área comercial y cómo entonces tanto los servicios como la hotelería, ¿verdad? Las personas del área se pueden beneficiar de la industria turística directa o indirectamente, y si hacemos un plan, ¿verdad? De trabajo que sea sostenible, pues entonces todos nos beneficiamos de él. No puede tener la pata coja que estabas ahorita hablando de que este no hacía el trabajo y el otro sí, sino que todos tengamos, ¿verdad? Estemos unidos haciendo el trabajo para que se pueda llevar a cabo. De hecho, eso por definición, cuando ya que mencionan la sostenibilidad, en efecto, por definición de eso se trata. El beneficio debe ser distribuido entre todas las partes, ¿verdad? La idea es que cuando se planifica y se establece lo que va a ser el desarrollo turístico, se tome en consideración el beneficio mutuo de todos esos entes en la cadena de valor que van a estar involucrados. Como mi vecina pues, hace café y le ofrece a los que yo le ofrecí el almuerzo, la otra vecina, y pues por decirlo de alguna manera, hace flanes, pues yo no ofrezco postres en mi negocio porque lo que busco es promover que al salir de mi negocio, en efecto, pues yo pueda consumir el postre que hace otra persona. Si es que lo quieres ofrecer, pues entonces tú como propietario del negocio le compras los flanes a la otra vecina para que como quiera ya se vea beneficiada. Y de eso es que se trata, ¿verdad? Que garanticemos de alguna manera que todo la participación comunitaria esté en efecto vinculada a lo que es el desarrollo turístico. El turismo es fascinante, pero a la misma vez sumamente complejo. Muchas personas a veces dicen, es como cuando los estudiantes llegan al salón, estudio turismo para viajar, no. Esto es mucho más allá, porque para que tú tengas una vacación satisfactoria, yo tengo que hacer todo un andamiaje maquinario de años de planificación para que tú disfrutes. Por ejemplo, para que los que nos están viendo quizás tengan una visión general y práctica, lo que Disney World nos va a ofrecer en el año 2030 ya se está planificando. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por un proceso de planificación para que sea exitoso. Lo que debemos siempre evitar es, no se puede estar improvisando. Desde el concepto básico de la planificación, como decía Bob Jones en la parte del turismo, no se puede improvisar. Esto tiene que estar estudiado, delimitado y incluyente, ¿verdad? Debemos buscar la manera de que todos los entes que van a estar de alguna manera vinculados o beneficiados por un visitante, pues estén incluidos y participantes. O sea, es importante que cuando yo estoy haciendo ese plan de turismo, yo conozca el sentir y la necesidad que tiene una comunidad.
De lo contrario, eso nos lleva a otro tema, porque entonces ahí hablamos un poco de lo que es el turismo inclusivo, porque cada quien también tiene intereses variados, ¿verdad? Cuando decidimos salir a turistear, pues tenemos intereses diferentes, diversos, que también de alguna manera tenemos que tener ese ofrecimiento, porque hay veces que vamos a los sitios y eso no está. Y eso nos quita también la ventaja económica que nos pueda dejar la falta de tener esa inclusión dentro del turismo. Definitivamente, yéndonos por ese tema, lo que tenemos que tener en cuenta, y redundamos quizás en la parte de la importancia de la planificación. Eso es un reto inclusive para los incumbentes, ¿verdad? Los alcaldes. Y una de las preguntas que uno debe hacer, ¿verdad? En ese renglón es: ¿qué usted quiere que sea el turismo en su municipio? ¿Cómo usted lo ve? ¿Verdad? Un incumbente, lo primero que tenemos que ver es si usted tiene, cuáles son los recursos, ¿verdad? Yo tengo que hacer todo un inventario de mis recursos para yo saber qué yo puedo ofrecer, o por lo menos qué yo puedo aspirar. Y ya una vez tú tienes un inventario, yo tengo que conocer quién es la comunidad que está allí, quiénes son los que viven en esa reserva natural o cerca de ella, quiénes son los que antes de llegar yo a esta playa, qué negocios hay, con qué yo puedo contar, cómo yo los puedo ayudar, cómo yo puedo beneficiar y mejorar lo que buscamos desde el punto de vista turístico, la calidad de vida de las personas. ¿eh? ¿Cuáles son las carencias que se tienen y cómo nosotros podemos, a través del desarrollo planificado, podemos de alguna manera lograr que estas personas que quizás tienen una necesidad la puedan alcanzar, creándole independencia, pero dándole herramientas, ya sean educación, lo que necesitan, las herramientas sobre empresarismo, si es el caso del desarrollo de pequeñas y medianas empresas, si es por ejemplo, en las artes, en la cultura, ¿verdad? A lo mejor yo digo, mira, a mí no me interesa tener un negocio, pero mis hijos saben bailar bomba, ¿verdad? O tienen una habilidades en instrumentos musicales, pero yo digo, mira, pues yo sé que el pueblo de al lado está buscando talento para llevar a cabo una serie dominicalmente, hacer una serie de espectáculos en la plaza pública, culturales. Pues mira, yo creo que entonces tu aportación va por la parte de talento y también te van a ver beneficiado. Pero eso no lo vamos a saber si no nos acercamos a las comunidades, si no sabemos cómo ellos pueden aportar. Esa es la magia de la actividad turística cuando se hace de manera planificada, que muchas veces nos descubrimos como sociedad. Muchas veces nos percatamos de que el pescador no está teniendo mejor pesca, no porque él no sea buen pescador, sino porque se nos olvidó cuando se planificó a lo mejor hacer un rompeolas más arriba, que ahora los peces no llegan al área donde originalmente este pescador adquiría su producto. Pero fue porque no se tomó en consideración que hay una villa pequeñita, pero no dejan de ser parte de nuestra sociedad y que tienen una necesidad y que le estamos coartando el derecho quizás a que ellos puedan tener acceso a quizás al único recurso económico que tienen, es vender su pesca diaria. Pero como no se planificó ni se supo cuáles eran las necesidades de nuestros vecinos, pues, ¿verdad? Cometemos el error que muchas veces pasa, que inclusive más allá del error, terminamos muchas veces, municipalmente hablando, haciendo grandes elefantes blancos que nos cuestan muchísimo dinero, faltos de planificación, sin ningún sentido, sin ninguna prioridad, sin ningún estudio, y lamentablemente decimos, teníamos un recurso turístico y no funcionó. No funcionó porque fuera malo, no funcionó porque no fue planificado. Lo hicimos, pero no sabíamos de dónde íbamos a sacar los visitantes, de dónde iban a llegar, cómo lo íbamos a promocionar. Bueno, yo a veces he pensado que nosotros, si es que existe algún plan de turismo en Puerto Rico, y eso no lo aclararás tú ya mismo,
siempre hemos visto al turismo desde la perspectiva de lo que nosotros como puertorriqueños quizás nos gusta ir a ver o disfrutar. Y entonces ahí nos limitamos porque la realidad es que la diversidad en el mundo es tan grande que los gustos son variados. Por ejemplo, si una persona va a Orlando, en Orlando tú puedes ver ciertamente todo lo que Disney ha hecho para el disfrute familiar, pero también tiene una variedad de actividades que son de adultos y hay una variedad de actividades que son para diferentes tipos de población. Así que han logrado hacer un balance, a pesar de que atraen mucho el turismo de tipo familiar, no se quedaron limitados en eso, sino que dice, bueno, y si una persona sola, adulta, llega aquí, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? A lo mejor le gusta ir al parque, pero a lo mejor no. Y entonces tienen otras actividades que se pueden hacer y que no limitarían que la persona quiera escoger eso como, ¿verdad? Como un destino. Así, yo creo que ahí es que nosotros nos cerramos, porque ahorita cuando hablaste de la pesca, yo he ido a países que tienen toda una costa donde tú ves a los pescadores ir a pescar, donde venden sus pescados al aire libre y tú lo puedes comprar, donde hay restaurantes que venden esa pesca y donde hay hasta tipos museos de los pescadores que hablan de historias y de distintas cosas. Así que han aprovechado ese cantito de costa ¿verdad? De la pesca y de esa industria para poder hacer, ¿verdad? Una economía sustentable utilizando el recurso que tienen, que es eso, ¿verdad? Y la gente se monta en sus yolas y todo ese tipo de cosas y es divertísimo. Eso es una valoración del recurso. Cuando tú como planificador respetas, lo importante es que es una cuestión de respeto, yo creo que esa es la mejor palabra. Y eso es parte del sentimiento de orgullo, que es una de las cosas que yo siempre busco inculcar a los estudiantes y a todo el que me encuentre. Si vamos a hablar de turismo, tenemos que tener pasión por el país. Tenemos que ser personas, amemos a nuestro país. ¿Verdad? Porque si no, estaríamos siendo vacíos. Eso que tú mencionas precisamente es bien interesante porque muchas empresas quizás no son más exitosas de lo que deberían, precisamente porque se enfocan en un solo renglón de la actividad turística. Muchas veces tenemos empresas turísticas enfocadas en el turismo receptivo y muchas veces no ofrecen los mismos servicios, por ejemplo, a la comunidad local. A mí me gusta un ejemplo que quizás yo me atrevo a usarlo públicamente. El tema de Cueva Ventana en Arecibo, por ejemplo. Cueva Ventana establece bien claro y tiene muy claro, ¿verdad? Desde mi punto de vista, cuál es su rol en Puerto Rico. Tiene un precio establecido y público para el que es un turista o visitante extranjero y tiene un precio publicado y visto por el turista que para el local es inferior. Porque tiene claro que la experiencia de Cueva Ventana no está limitada o está siendo exclusiva para personas del extranjero, sino que a través de un precio reducido para locales hace accesible, que era la palabra que estábamos utilizando, hace accesible la experiencia para la familia puertorriqueña. Y de eso es que se trata. Ahora mismo, en este tiempo de pandemia, donde tenemos, ¿verdad?, una pausa a nivel del turismo internacional, muchas empresas quizás podrían estar operando localmente si hubiesen tenido la capacidad de siempre adaptar su producto a la demanda local en Puerto Rico. Lamentablemente, adaptaron siempre su producto a lo que es el turismo receptivo, o sea, al extranjero, y entonces ahora, al no tener ese turista, sus empresas están cerradas, pero bien podrían estar operando si tuvieran la parte creativa e innovadora de adaptar el producto, ¿verdad? El producto o servicio que ellos ofrecen al público local, que representa en este momento una demanda interesante porque muchos puertorriqueños no tienen el deseo de salir de Puerto Rico por todo lo que está pasando, pero sí podría aportar a la economía y llevar a mis niños o mi familia
a disfrutar de los parajes naturales y de los negocios turísticos que tiene Puerto Rico. Yo tengo esa costumbre. Mis vacaciones son para ir a descubrir municipios y cosas que hay por ahí con ellos. Es importante, es importante. Y aprendo muchísimo. Y a veces no nos quedamos en ningún sitio, por eso te lo pregunto, porque hay actividades que están enlazadas con el turismo y es importante, como hablaste de Cueva Ventana y otro tipo de cosas, y uno pues disfruta de eso. Y de hecho, hay una población que a mí me interesa mucho, que es la población con diversidad funcional. Me interesa de muchas formas. Primero porque quizás es la población más importante con la que he trabajado durante 20 años y me interesa que se sientan incluidos en todos los aspectos de la sociedad. Así que ahí viene el tema del turismo, ¿verdad? En esta parte de que esté accesible y que sea inclusivo, cómo nosotros podemos crear un turismo donde haya esa equidad y ellos puedan participar ¿verdad? De todo lo que nos pueda ofrecer esta industria. pues mira, es interesante porque Puerto Rico tiene una legislación, yo te diría, en el aspecto turístico, de vanguardia. Y a través no recuerdo ahora el número de la ley, pero la compañía de turismo tiene un proyecto de turismo accesible de hace mucho tiempo. El problema no viene por parte quizás en este caso de, de parte del ente turístico, ¿verdad? Local, que es la compañía de turismo de Puerto Rico. Quizás la no visibilidad, porque no es que no exista, ¿verdad? Pero no están públicamente comunicadas o publicitadas de esa manera. Carecemos de empresas que tengan o contemplen, ¿verdad? Que tengan en mente las necesidades de algunos tipos de visitantes. Y ahí viene el hecho de que es importante que dentro de, volvemos, ¿verdad?, a recalcar el tema de lo que es la planificación turística. Es importante que cuando se están haciendo los estudios veamos cuál es la necesidad que tiene mi turista, esa demanda que yo tengo, ese prospecto de demanda que yo tengo. Y cuánto, ¿verdad? ¿Qué por ciento de esa demanda o de esos posibles clientes que yo aspiro a tener, ¿verdad? Tienen algún tipo de necesidad que yo tenga que suplir. Y ahí es importante que no nos limitemos a hacer una rampa, ¿verdad? Para una persona en una silla de ruedas, que lamentablemente en Puerto Rico, por falta de una planificación coherente, donde mismo hacemos la rampa, le ponemos un poste para que la persona que tiene una disfunción de movimiento no pueda ni tan siquiera utilizarla, y vemos una persona en silla de ruedas caminando, ¿verdad? Moviéndose en el carril de un automóvil porque las aceras no están hechas para que esa persona pueda desplazarse adecuadamente como debería ser, con igualdad de derechos y condiciones que las personas que de alguna manera, ¿verdad?, no padecen de algún tipo de disfunción. Y es importante. Bueno, bien simple. Yo he ido a hoteles que no hay nadie en la recepción que sepa lenguaje de señas. Y yo me pregunto, ¿y si yo soy sorda, cómo se van a comunicar conmigo? O si yo soy una persona ciega, o sea, ¿qué tipo de ambiente tienen para que quizás yo pueda, ¿verdad? Poder disfrutar de este hotel y me pueda manejar en él sin caerme o sin tropezarme o lo que fuera. Son cosas simples, ¿verdad?, que se nos escapan a los empresarios y a la propia actividad turística, que en efecto son retos, ¿verdad? Constantemente son retos, y no digamos solamente el lenguaje de señas. Parte de ese proceso es inclusive que una persona conozca otro idioma, porque el no poderme comunicar en mi idioma ya me está creando una barrera. Claro. Y como parte de la experiencia que yo quiero tener turística es que yo pueda comunicarme y que alguien pueda de alguna manera ayudarme en mi necesidad o en mi solicitud. Y definitivamente es un reto, que es un reto que se puede trabajar, quizás dándole énfasis tanto a la parte de la educación, inclusive sería un proyecto, yo entiendo que muy bonito, si quizás utilizáramos
jóvenes o personas que están desplazadas en muchas comunidades en Puerto Rico, muchos municipios para la región, que en efecto se podrían capacitar en lenguaje de señas, en otros idiomas, que nunca está de más, ¿verdad? Porque le estamos dando herramientas para tú superar y romper ciertas barreras a las personas. Y de eso es que se trata. Yo creo que esa es una de las cosas que la actividad turística provee, da el espacio para eso. Porque Pero lo importante es que lo veamos. Desde la perspectiva mía, de si llegamos al gobierno, pues es verlo y validarlo y crear el ambiente o la legislación que se necesite para que eso se pueda realizar, porque la realidad es que tenemos que hacer un plan de país. O sea, si no, como tú hablaste, o sea, tenemos que hacer un plan de país porque los medios para desarrollarnos económicamente los tenemos. Sí. El mejor recurso, que es el recurso humano, lo tenemos. Entonces, lo que nos hace falta realmente, aparte de la voluntad, es, ¿verdad?, tener esa planificación para desarrollarlo. Tengo aquí una pregunta que me parece bien válida, la hace Amneri Valles, y es, ¿qué expectativas hay con respecto al turismo ahora en la apertura del 15 de julio en medio de la pandemia del COVID? Así que me parece importante que toquemos ese tema del turismo y el COVID porque es necesario. Sí, yo creo que se me salió, que me puse rojo y todo. Mira, es un reto. Yo creo, mi opinión, ¿verdad? No estamos preparados en este momento para hacer una apertura rápida, ¿verdad? Creo que debe ser un proceso más lento, más estudiado. Al día de hoy todavía no tenemos con certeza los números de Puerto Rico. No sabemos cuál es el número de personas recuperadas. Hoy mismo amanecimos con más casos y cada día vemos inclusive que está entrando a Puerto Rico sin los debidos procesos. Al llegar estamos viendo un sistema en el aeropuerto que está fallando, donde casi es selectivo, o sea, no se está haciendo algo que sea prioritario, ¿verdad? Que todo el mundo esté cumpliendo bajo las mismas reglas cautelares. Así que el abrir el 15 de julio, que de hecho se está estudiando y se está dialogando en muchos foros, estoy en un grupo que también estamos hablando al respecto, y es que en efecto todavía creo que hay una desfase en la cuestión de cuán preparada y capacitada está la industria en su totalidad para suplir estas necesidades. Si seguimos viendo restaurantes que no están respetando, bares donde las personas no tienen mascarilla, no hay donde uno pasar por una parte de alcohol o alguna fuente de hand sanitizer, baño. Ahora mismo tenemos un problema de agua en la zona metropolitana, que ya eso conlleva un problema para nosotros, los locales. Imagínate un turista que va a un restaurante que viene del extranjero, que no sabemos cuáles fueron sus cuidados en su país de origen, y comparte con nosotros, pero no tiene dónde lavarse las manos porque no hay agua en muchos sitios ni baño. No hay acceso a eso. Pues ya eso nos expone aún más. Estamos, ¿verdad? En este momento se hace crítico que se replantee la apertura porque estamos pasando por una crisis de agua. Y por lo visto, no parece que quiera llover. Así que es importante que se replantee la idea de abrir la próxima semana, porque creo que la crisis del agua hace aún más complicado este proceso. Y fíjate que si sacamos números, esta semana, a principios de semana, salieron los casos de las actividades del Día de los Padres. Ahora, en los próximos 10 días, van a salir los casos del 4 de julio. Y creo que está demostrado que en la medida que sigamos teniendo espacios donde más y más personas se aglomeren sin las debidas medidas cautelares,
para protegernos unos a otros, pues va a representar una situación de crisis mayor para el país. Esa, ¿verdad? Es mi perspectiva, por el agravante de que estamos en sequía y no tenemos agua. No, y tengo que decirte que yo tuve que salir, estaba caminando, ¿verdad? Visitando diferentes personas y entré a un local que no hay agua, obviamente, pero me llama la atención porque no se hizo un plan donde explicara cómo entonces los restaurantes, los negocios, lo que estás diciendo, iban a intervenir, a actuar o cuál es el protocolo a seguir si no tienen agua, ¿verdad? Eso se dejó, se obvió, no se habló. Se dejó obviamente en manos de la persona dueña del sitio que tomara supongo, las medidas que ellos entendieran necesarias, pero no hay una orden, no hay un plan de seguimiento sobre eso cuando se sabe que no hay agua. Entonces, pues, esto crea un problema bien grave. Y en adición a eso, desde la perspectiva turística, ¿verdad? Que es más del tema que estamos analizando, es que ya están saliendo y se están publicando los primeros estudios desde el punto de vista turístico. Y ahora vamos a tener un turista que es más cauteloso, que va a estar más pendiente de cuáles son las medidas de higiene y seguridad que tienen los destinos, que va a seleccionar a aquellos que le representan seguridad de alguna manera, porque al final tampoco nadie, ningún país, puede garantizar al 100% que, ¿verdad? Aquel famoso eslogan al principio de la pandemia de vamos a hacer un destino COVID free, eso no es posible. Pero lo cierto es que al tener ahora un turista más precavido, que va a ser más cuidadoso en su gasto, y ahí donde viene el reto, ¿verdad? Porque podemos tener muchos turistas, pero quizás va a estar más cometido en sus gastos. Así que la inyección a la economía en estos primeros meses próximos va a ser quizás menor porque va a ser un turista que va a estar realizando actividades un poco más solitarias, que él entienda que no va a representar un peligro de contagio, etc. Y que es parte de los retos que en efecto debemos estar trabajando y poner sobre la mesa. Bueno, para ir quizás cerrando, dentro de lo que tú has estado diciendo, la realidad es que podemos hacer de la industria del turismo una sostenible. Se necesita un plan de trabajo, ¿verdad?, para hacer los enlaces en las diferentes estructuras de la economía que se beneficiarían de esta industria, que a la realidad es que nos beneficiamos todos, pero para seguir ese enlace hay que planificar para que sea más accesible y tener más diversidad a la hora de lo que nosotros vamos a estar ofreciéndole al turista. Y obviamente tenemos que estar bien pendientes ahora del aspecto de la seguridad, porque eso nos lo trajo el COVID. Voy a cerrar con alguien que estuvo viéndonos y que hizo un anuncio mientras nosotros estábamos aquí hablando, ¿verdad? Él se llama Romy Rosado y él dice que él está participando y desarrollando un negocio de comida en el municipio de Río Grande. Es un espacio para food truck donde cada uno va a tener exclusividad en el menú. Así que él espera que sea atractivo, que el local lo va a estar abriendo muy pronto. Yo lo único que le digo a Romy es que nos envíe ese menú a ver si realmente nos motivamos para entonces que él vaya y nos haga ese menú de forma individual. Claro, y yo creo que... Te doy las gracias, ha sido súper interesante conversar contigo. La semana próxima esperamos tener aquí, poder estar dialogando con las personas de las islas, municipios de Vieques y Culebra, así que estamos haciendo los arreglos para que eso sea posible. Así que gracias, Osvaldo. Bueno, no, a la orden, y qué bueno que mencionas que tu próximo tema va a ser las islas municipios, porque son precisamente una de las puntas de lanza del desarrollo turístico de la región este. En el caso de Vieques y Culebra, enfrentan unos retos increíbles, pero a la misma vez unas oportunidades para el crecimiento y desarrollo del turismo de la región fenomenales, en beneficio para todos nosotros.
Muchas gracias y éxito en tu Gracias, gracias.